Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Y hoy tenemos el gusto de que esté nuevamente con nosotros, porque hace un tiempo que no viene, por distintos motivos, viajes, exagerado trabajo, cantidad de trabajo. Me refiero a mi querido amigo, el doctor Felipe de la Balsa. Así que yo no hace falta que lo presente, pues es demasiado conocido. Pero si te parece, Felipe, primero te agradezco tu presencia. Muy honrado. Analizamos un poco la situación económica europea. Bien. Vos elegís el tema que te parece, con el cual comenzamos. Después tocamos también un poco el tema de las elecciones en Brasil y en Uruguay. Bien. Bueno, yo diría que la situación económica mundial está un poco menos atractiva de lo que estaba hace 6 meses. ¿Por qué? Vos estuviste acá y me dijiste que había mejorado un poco, ¿no? Ahora Yo crees diría que ahora hay un pequeño marcha atrás. ¿Por qué? Porque si bien la economía norteamericana sigue creciendo, la economía europea se está achanchando de una forma bastante, se está, digamos, reduciendo el crecimiento, que ya es bajísimo. Los problemas bancarios en Europa son como una espada de Damocles sobre la economía europea. En Europa los bancos son mucho más importantes que en los Estados Unidos. En los Estados Unidos la gente, las compañías, las personas toman plata de los mercados de capitales. Vos vas el mercado de capitales, la bolsa, etcétera. En Europa son los bancos los que realmente manejan la transformación del ahorro en inversión. Y los bancos están en una situación débil, han achicado los préstamos del año pasado. Este año los préstamos han caído del 5 o 6%, las ganancias han caído, los bancos están mejorando su situación de capital, pero están fundamentalmente débiles. Y eso hace que la economía europea, en general, no esté realmente remontando de la forma. ¿También Alemania? Alemania ha caído el PBI. El PBI, sí. Así que yo diría que la situación europea también ha sido afectada por algunas cosas. Primero, el tema del conflicto entre Rusia y los países occidentales por el predominio en Ucrania, ¿no es cierto? Donde cada parte llega a esa discusión con razones muy fuertes. Digamos, los europeos dicen por qué los rusos tienen que meterse, y los rusos dicen esto es parte de nuestra esfera de influencia de hace 500 años, y por qué quieren cambiar las reglas del juego, por qué han sacado un presidente que había sido elegido democráticamente, era un presidente corrupto, no era bueno, pero había sido elegido electoralmente. Lo sacaron en un golpe de la calle. Entonces, no es el único lugar donde existen no es el único lugar donde existen esas cosas. Así que eso también ha, en cierta forma, enfriado la economía europea y reducido la confianza. Lo mismo en Grecia. Ahora hay elecciones en Grecia, muy próximamente. Y los grupos más extremistas... Uno de los países que estuvo en peores condiciones. Claro, y mejoró un poco, pero ahora nuevamente la economía griega se está achanchando, los problemas económicos no han sido resueltos, y la crisis está pasando de la economía y de las finanzas a la política. La política se está radicalizando en Europa en muchos países. Los grupos más extremistas de izquierda y de derecha están ganando más votos en las elecciones locales, en las elecciones nacionales. Algunos presidentes, como el de Francia, es profundamente antipopular, digamos. Tiene ¿Cómo perdió aprobación terreno y empezó bien y terminó mal, ¿no? Aprobación 3%. 3%. Sí, date cuenta, ¿no? Lo mismo está pasando en varios otros países europeos. Entonces, la situación de Europa no es que sea mala. Ojalá la nuestra fuera como la de ellos. Seamos realistas. ¿Encuestas serias son esas? Bueno, pero yo te diría que hay encuestas serias, no, pero hay encuestas semiserias. Es una broma, porque hay lugares donde no hay tantas. Bueno, yo diría que en general la economía se puede leer por las estadísticas, no claro, fuera de las encuestas. Más que las encuestas. Y los votantes que votan a partidos de extrema derecha o de extrema izquierda, que antes representaban en total el 5% y que ahora representan el 15-20% del electorado, son demostraciones fácticas esas, no es opinión, digamos. Simplemente en elección, donde los partidos de extrema izquierda y derecha representaban 3%, están en 15-20%. Bueno, es un cambio. Felipe, y andando mal como anda Hollande, Sarkozy está participando, empezó en serio a participar. Bueno, Sarkozy ha dicho que quiere volver a ser presidente, ¿no? El problema es que cada vez que anuncia que va a ser presidente le sacan un escándalo. Inmediatamente, a la semana, lo punen, lo penalizan con un escándalo que le involucra en temas de financiamiento electoral, que es caso típico de escándalo político en muchos países del mundo, ¿no? Inclusive el nuestro, ¿no? Donde se pone en duda el origen de los fondos que han financiado una campaña electoral, y él ha tenido varios ataques en este campo. Después España, en España, mal, ¿no? Bueno, España, que ha mejorado, que está mejorando, donde el gobierno ha hecho un esfuerzo muy grande, pero a pesar de eso
hay problemas puntuales, digamos. La monarquía, que es una institución que le dio estabilidad a España, está muy golpeada y muy debilitada por los eventos que han ocurrido en términos de la moral pública de la corona, digamos, en los últimos años. Eso ha golpeado y ha creado un gran descrédito. Anda por acá el expresidente Aznar, sí, por la Argentina. Sí, yo vi. Pero yo diría que en España la situación ha mejorado, el gobierno ha hecho un esfuerzo muy serio, fiscal, realmente, pero tiene el problema del descrédito de la corona, que seguramente va a sobrevivir la corona, pero no es lo mismo el hijo de lo que era el padre. Exactamente. Y el padre, bueno, un hombre muy brillante, de gran categoría, pero desgraciadamente su familia o él se han metido en unos líos desacreditados últimamente, ¿no? Y después tenés el problema de Cataluña. ¿Y el problema de la desocupación? Cataluña. No, pero me refiero a España. La desocupación es altísima, sobre todo en los jóvenes, pero en España, como muchos países latinos, tiene un sector de economía negra que no se refleja en las estadísticas. Entonces vos hablás con los españoles, vas a España, no hay 25% de desempleados, hay 25% de desempleados oficiales, pero hay un montón de gente que hace changas y trabajos, con lo cual la situación es preocupante, sobre todo entre los jóvenes, pero no es tan grave como la presentan, ¿no? Es que vamos a hablar pero el problema es Cataluña, con el embajador Pose, que yo último bueno, destino fue España. No, y que conoce ese país mucho más que yo y muy bien, pero Cataluña es un tema importante porque, como vos sabés, los catalanes grandes segmentos de la sociedad catalana quieren ser independientes. El primer ministro, el señor Mas, ha hecho de eso una campaña. En Cataluña el sentimiento de independencia es muchísimo más fuerte que en Escocia. Porque en España todo es división. En España tenés 3 pueblos y tenés 14 partidos. 14 partidos. ¿No es cierto? Y tenés 3 familias y tenés 8 peleas, digamos. Los conocemos a los españoles porque somos bastante parecidos, ¿no? Exactamente. Así que es un país muy fragmentado, ¿no es cierto? Muy dividido, donde la gente es simpática, encantadora, pero muy peleada rápidamente, ¿no es cierto? Sí, Italia. Bueno, Italia está el señor Renzo haciendo un esfuerzo grande, pero Italia hace 5 o 6 años que no crece. Italia está estancada completamente, con un sector privado, con empresas de primer nivel. Si vos ves lo que los italianos hacen en la moda, lo que hacen en la metalurgia, tienen empresas medianas, pequeñas y grandes, por toda Italia, privadas de primera categoría, pero después tienen un sistema estatal que presiona y reprime toda la creatividad del país como país. El Estado es muy burocrático, muy corrupto y muy ineficaz, y tienen reglas laborales, reglas regulatorias. Tratá de abrir un comercio o un bar en Milano. Bueno, nosotros que tenemos 1 millón de personas más en la administración. Bueno, sí, pero lo nuestro es reciente, ahí está mucho más profundo, entiendo, ¿me entendés? Está ligado a privilegios ya muy adquiridos. Las profesiones no compiten, los escribanos no compiten, los notarios no compiten, las farmacias. Es una sociedad muy esclerótica y al mismo tiempo una sociedad súper dinámica y súper creativa. Esa es la gran contradicción de Italia, ¿no? Porque España tiene muchas cosas, pero no tiene la cantidad de empresas que tiene Italia. Claro. Italia está lleno de empresas creativas de primer nivel que hacen productos de gran calidad. Anteojos, temas, digamos, de metalurgia, de cantidad. Como Alemania. No tienen el orden de los alemanes, pero la imagen de la señora Merkel. Bueno, la Merkel tiene ahora el problema de que la economía se la ha estancado. Se la ha estancado. ¿No es cierto? Y tiene las protestas. Alemania tiene el problema de que debiera liderar Europa. Es el país más grande en términos de población y de economía. Y en su momento, cuando la gran crisis estuvo prácticamente... Claro, pero no asumen ese liderazgo porque tienen la memoria de esa terrible Segunda Guerra Mundial y de los errores que cometieron durante el siglo XX. Y eso los contiene. Por un lado, ellos tienen el potencial para liderar. Y por otro lado, no tienen el ánimo, no tienen la convicción y no tienen el coraje de hacerlo, porque tienen esa pesada carga de los errores que cometieron como país durante una buena parte del siglo XX, ¿no? Claro. Entonces, eso los pone en una situación donde no ejercen el liderazgo que tendrían que ejercer, pero tampoco sin ellos se puede hacer nada, porque son ellos que tienen el centro del poder económico y en cierta forma, potencialmente político de Europa, ¿no? Así que Europa está entre dos aguas, diría yo. No está mal, si lo comparamos con Argentina, está infinitamente mejor, digamos. A pesar de todo. A pesar de todo lo que te he dicho, en España está mejor mucho mejor que en Argentina o en Italia. Bueno, porque la sociedad funciona, si te caes en el piso alguien te atiende, la policía responde el teléfono. Te quiero decir, las cosas más o menos funcionan, ¿me entendés? Y no hay resentimiento social. Si bien hay movimientos políticos extremistas que están ganando espacio, no son sociedades en las cuales se han despertado los odios y los rencores. Claro. Son sociedades
un poco mayores que las nuestras, el promedio de edad es mayor, entonces la gente es más tranquila, no hay resentimiento, no hay odios de gran escala. Hay competencia, hay Claro. adversarios, pero no hay eso que se ha creado en Argentina en los últimos 10 La años, competencia está bien. que este gobierno tanto ha incentivado, que es nosotros y ustedes. Esa diversión, esa diferencia de que el otro no es adversario, sino que es enemigo, de que es culpable, de que es antipatria. No, eso no existe en Europa. existe. No existe en España, no existe en Francia, no existe en Italia. Y eso es una mejora en la civilidad y en el funcionamiento muy grande, Totalmente. ¿no es cierto? Querido Felipe, quería hablar de los países de ASEAN, de los asiáticos, diremos, Sí. el BRIC, Rusia, pero no sé si nos da el tiempo, porque también quiero tocar con vos un poquito las elecciones de Brasil y de Uruguay. Bueno, yo diría que lo más importante de ASEAN rápidamente es que la economía china está desacelerando su tasa de crecimiento. Exacto. Y lo Los están chinos, haciendo ellos mismos, ¿no? Ellos dicen que está a 7%, pero muchos analistas internacionales independientes dicen que están al 4 o 5%, que la Exacto. cosa es mucho más seria de lo que parece. Y han tenido un crecimiento del endeudamiento público y privado absolutamente fuera de control en los últimos 10 años. Cuando hubo la crisis del 2008, Sí. los chinos financiaron la inversión como respuesta a la caída de la demanda. La inversión llegó a representar más del 50% del PBI. En un país donde invertís 50% del PBI, Sí, sí. tenés un problema gigantesco, porque estás invirtiendo utilizando fondos públicos de Claro. los bancos, ¿no? Entonces, eso ha creado una acumulación de deudas, muchas de ellas incobrables. Vos vas a China, yo estuve el año pasado y ya se veía, tenés un aeropuerto y en el pueblo vecino tenés otro aeropuerto a 5 kilómetros, y tenés una ruta con 6 carriles y al lado tenés una de 8 carriles. Han construido una infraestructura magnífica, pero excesiva, digamos, y no han progresado en otras cosas que tendrían que haber progresado. Así que China tiene el gran riesgo, para ellos y para nosotros en particular en Sudamérica y en Argentina, de que si la economía se desacelera, muchos de los commodities que han sido exportados en los últimos años, donde el gran demandante, vos en el cobre, de la demanda de cobre o de mineral de hierro de los últimos 5 años, el 35-40% viene de China. Si el país comienza a crecer menos, la demanda de cobre, la demanda de mineral Claro. de hierro, el efecto sobre las hojas es un poco menor porque las hojas se lo dan a los chanchos para que los chanchos coman y comer carne de cerdo. Está en 300 ahora y está en Claro, 550. pero mirá dónde estaba y dónde está, ¿no? Mucho mayor es el impacto del mineral de hierro o en el cobre. Entonces, la desaceleración de China no es un tema menor para nosotros en el mediano plazo, es un tema mayor, yo te digo. Grave, diremos. Bueno, yo no diría que grave porque, mira, tuvimos una bonanza de 10 años y en vez de aprovecharla hicimos errores, ¿no? Digamos, Bueno, pero hay que ver qué pasa dentro de un año. bueno, ¿no? ya sé, pero lo que te quiero decir, tuvimos 10 años de precios extraordinarios y no supimos aprovecharlo en Argentina. Exacto. No invertimos en infraestructura, no mejoramos la educación, no mejoramos la seguridad. Al contrario, ha habido un deterioro de nuestro país muy grande en el marco de la Y éramos bonanza. soja dependiente, $550 y ahora estamos en 300. Claro, es que hemos gastado la plata en consumo y no en inversión, fundamentalmente, ¿no? Así que yo te diría que lo de China puede tener un impacto negativo para la economía argentina, pero no necesariamente negativo para el funcionamiento del país. Quizás con menos recursos tengamos que enfrentar las cosas que no hemos querido enfrentar, que querramos tener una justicia mejor, una policía más organizada, políticos un poco menos corruptos. Mayor seguridad. Mayor seguridad. Pues quizás podamos hacer eso porque tengamos que vivir con un poco más de escasez, ¿no? 1 minuto para Brasil, 1 minuto para Uruguay, porque nos faltan 2 minutos. Bueno, son victorias de los precios altos de los commodities. América del Sur ha vivido la misma bonanza en Argentina que ha vivido en Brasil, en Uruguay, en Bolivia. Esa bonanza le ha permitido a partidos de izquierda instalarse y hacer políticas positivas desde el punto de vista de la población porque ha aumentado el consumo en el corto y mediano plazo, pero negativas en el largo plazo porque no han invertido. Ahora, lo que yo pienso de Brasil, lo positivo que traigo Sí. de esto es que se llevaron a cabo 10 debates entre los candidatos. Ah, no, eso es muy positivo. Se ganó por 3 poco, puntos 3 y pico, puntos, sí. pero la actual presidenta que fue reelecta, de inmediato reconoció que cometió errores y que quería mejorar y convocar a su adversario para buscar Claro, soluciones. pero lleva 10 años, 12 años con Lula haciendo políticas populistas. Iguales que las nuestras, pero sin algunos de los defectos del sistema político nuestro. Han hecho políticas Con algunas populistas. cosas mejores, hasta la Itamaraty infraestructura- quieren cambiar. No, la infraestructura no funciona en Brasil. No funcionan los aeropuertos. ¿No? Ah. Mirá lo que fue el campeonato El de mundial. fútbol, el mundial. Eso que más o menos funcionó con la bonanza, cuando el mineral de hierro valía $150 la tonelada, ahora vale $70.
En otras palabras, yo lo que no sé muy bien, cómo los gobiernos populistas van a manejar la escasez. Eso es lo que me pregunto, tanto de Brasil como de Uruguay. Por supuesto también de ¿Y Argentina. Uruguay vos creés que Tabaré, con lo que sacó el doctor Tabaré Vázquez, va a ser difícil que pierdan la segunda A mí me vuelta? parece que es muy probable que gane, ¿no es cierto? La diferencia, vos conocés mucho más de política que yo, pero me parece difícil agregar una diferencia Sí, porque sí, el Partido 40 y Colorado, tanto a el Partido Colorado, 31. hay sectores del Partido Colorado que están más cerca del Frente Amplio que del Partido Claro, que Blanco. no van a querer por votar a razones- los blancos. Claro, porque hay conflictos históricos, competencias, etc. Entonces a mí me parece que está más o menos jugado. El problema de Uruguay es el mismo. Han tenido un boom de consumo, mucha gente ha mejorado, pero no han invertido, las leyes laborales han deteriorado, la seguridad en Montevideo es casi igual de mala que en San Pablo, digamos. Te quiero decir, hay un deterioro resultado del populismo que afecta a todos nuestros países. Querido Felipe, te agradezco enormemente. Sé que Bueno. estuviste de viaje, Así es. pero tenemos que conversar mucho más. Ya Bueno. próximamente vamos a Bueno, volver a muchas hablar gracias por esta invitación. con mayor amplitud de estos temas. ¿Cómo no? Te agradezco muchísimo. Encantado de verte, gracias. Y te puse media falta en la asamblea. Bueno. Te agradezco muchísimo tu ¿Cómo no? presencia. Vamos a un corte y seguimos con el programa. Bueno. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. ¿Conoces el botón de alerta? Es la nueva aplicación gratuita de Provincia Seguros. Con solo pulsar un botón, envías al instante múltiples alertas de seguridad con la dirección exacta en la que te encontrás. Nos interesa tu seguridad. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Porque lo querés de verdad, lo cuidas mucho y tratás de que no le pase absolutamente nada. Pero él ya está grande y es hora de que tenga su propio auto. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. Gran gusto de tenerlo hoy en el programa a un joven que está en el Departamento de Diseño Gráfico de las Naciones Unidas. Allí fue presentado por una comprovinciana, la embajadora Ana María Ramírez, en la parte de diseño gráfico, Matías Delfino. Matías, te agradezco mucho que estés hoy acá. Gracias. Sé que estás exponiendo en el Senado de la Nación todos estos días. Te felicito por los éxitos que estás teniendo, bueno, como diseñador gráfico, así que queremos escucharte, que vos nos cuentes tu experiencia en Naciones Unidas y lo que estás haciendo acá en este momento. Bueno, antes que nada, muchas gracias. La verdad que es un honor por primera vez poder presentar mis trabajos, que es una... ¿Cuánto hace que estás? ¿15 años 15 ya? años, es una selección de mis trabajos durante estos últimos 15 años. Y es la primera vez que tengo la oportunidad de compartirlos acá con mi gente, en mi ciudad, en mi país, así que, y bueno, y en el Senado, así que realmente un honor, muy contento. Bueno, me alegro mucho. ¿Y cuántos días hace que estás? ¿Cuánto vas a estar? Llegué en realidad para la ceremonia de inauguración, que fue el viernes pasado, y va a estar hasta el viernes. Hasta el viernes. Hasta el viernes. ¿Y después te exponés en otro lado o te quedás o te volvés a...? Ojalá que sí. Por ahora la idea es volverme, me vuelvo para Nueva York para seguir trabajando. Sí. Estoy trabajando con varias campañas, así que tampoco me puedo escapar mucho tiempo. A la ONU, claro. Así que bueno, la idea es sí, disfrutar de estos días y bueno, nada, poder mostrar estos trabajos que son afiches y logos. Contale a los televidentes un poco lo que estás haciendo, Matías, Bueno, es importante. un poco mi trabajo como diseñador gráfico de las Naciones Unidas para el mundo. Es generar, darle de alguna manera forma al mensaje de la organización, de la ONU, en temas tan diversos como son los derechos humanos, la paz. Eso es muy importante. Sí, el desarrollo social, Eso te iba a el cambio preguntar de climático. entrada. Sí, son temas, bueno, propios que afectan a la humanidad, ¿no?
Y bueno, estas campañas lo que buscan es generar esperanza, ¿no? Darle esperanza a la gente. Claro. No solamente informar, cambiar por ahí el pensamiento de alguien, pero también un llamado a la acción. Informar, formar opinión y tratar de que la gente sea protagonista defendiendo y tomar, estos principios, exacto, ¿no? el diseño como una herramienta de cambio social, ¿no? Es claro. Y eso lo estás haciendo allá desde el comienzo. Tuve la Cuando suerte te de... presentaste a una pasantía cuando Ana María, Gracias ¿no? a Ana María que me pudo recomendar para hacer una pasantía. Era mi sueño, era trabajar en la ONU. En la A ONU. partir de un trabajo que hice en la facultad y después de visitar el Centro de Información de la ONU en Buenos Aires, como que ahí descubrí mi vocación, yo quiero hacer esto. Y bueno, así fue como se me dio esto de poder hacer esta pasantía por un mes, que después terminó siendo trabajo, ¿no? Así que una pasantía era por un mes. Era por 2 meses. Y llevas 15 años. Sí, Eh, no como pasante, por suerte. No, por eso digo, Sí, evidentemente sí. que has tenido éxito, lo Yo cual también creo que me es un poco alegra de éxito, mucho suerte, y te sí. felicito sinceramente. Muchas gracias. Y mira, Matías, estamos a tu disposición. Yo quiero que los argentinos se den cuenta que también tenemos gente joven que está en Naciones Unidas, que hace un trabajo en beneficio de los derechos humanos, de la gente, de todo esto, ¿no? Así que tenemos 2 minutos más que vos podés expresarte con tranquilidad, diciéndole a los televidentes cuáles son tus proyectos futuros después que termine esta exposición en el Senado de la Nación. Sí, antes que nada, bueno, muchas gracias. Estoy realmente honrado como argentino de poder estar en el Senado compartiendo mi trabajo y bueno, ojalá esto abra puertas también. A mí es interesante que tenga la posibilidad de diseñar para el mundo, pero por ahí nunca tuve la posibilidad de diseñar proyectos específicos para Argentina, así que me gustaría algún día por ahí ¿Y poder... estás yendo a algún otro país o vas a pensar ir a otro país? Hasta ahora la muestra arrancó en el Consulado Argentino en Nueva York. Ah, Nueva York. Y eso fue un poco lo que disparó, que me invitaran de Naciones Unidas Argentina y del Senado para exponer acá en bien. Argentina. Veremos cómo sigue, pero bueno, la verdad que muchas ganas de poder compartir. Estos trabajos son trabajos de la ONU, pero hechos tengo la gran vocación. Vocación y con mucho amor, con muchas ganas, claro, eso con mucho importante. compromiso. Y ojalá que eso se exprese cuando la gente que pueda ver la muestra, ¿no? Y está yendo mucha gente a verla. Sí, la verdad que vengo del Senado, así que hay mucha gente, muchos colegios, muchos chicos que en realidad son un poco nuestra audiencia, ¿no? Fundamental son la juventud, los que pueden generar un cambio el día de mañana. Querido Matías, yo te deseo el mayor de los éxitos. Sé que lo estás teniendo, 15 años consecutivos. Estamos en eso. No son pocos. Y bueno, y te deseo que sigas triunfando en esta tarea y dejándonos bien a los argentinos, en definitiva. Muchas gracias. Que a veces no tenemos tan buena imagen, entonces tratamos de tener De a gente poquito joven, se puede cambiar. gente joven que pueda cambiar la nuestra. Muy bien. Yo te felicito, te deseo todo el éxito del mundo y estamos a tu disposición para que los televidentes también sepan que el diseño gráfico, que la gente que trabaja afuera, que expone en su país, como vos, está teniendo ese éxito. Bueno, Te agradezco mucho como argentino y te deseo toda la suerte del mundo. Bueno, gracias igualmente. Muchas gracias, Matías. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Llegó el nuevo Toyota Plan de Ahorro. El Toyota que querés, con la tranquilidad que buscas. Shell, 100 años en el país, contribuyendo a construir su futuro. Nuestro querido amigo, gran amigo, doctor Felipe de la Balse nos ha pintado un panorama de la situación económica europea y del mundo, de alguna manera. También ha hablado de Asia, ha hablado de Rusia, ha hablado de una serie de países en definitiva. Lo cual hace que tengamos una cabal y certera impresión
de cómo están las cosas en distintos lugares del universo. Después tuvimos muy poco tiempo para hablar del tema de las elecciones en Brasil y en Uruguay, pero ya le daremos lo suficiente, el tiempo necesario para que evaluemos, analicemos y tomemos como ejemplo esta cuestión. Y por último, porque se me termina el tiempo, yo que tengo que reconocer mi gran satisfacción de que un hombre joven como Matías, diseñador gráfico, que hace 15 años que está en Naciones Unidas, hoy haya tenido la enorme satisfacción de venir a exponer en el Senado de la Nación Argentina, en su país. Y esto demuestra que cuando los jóvenes se preparan, estudian, se preocupan, tienen vocación de hacer, o voluntad de hacer, mejor dicho, indudablemente que nos tenemos que sentir con enorme satisfacción, sobre todo cuando a veces las cosas no funcionan como uno quiere. Creo que este es un ejemplo del esfuerzo, de la acción, de trabajar por lo que uno siente, quiere y desea, y sobre todo representando al país. Así que muchas gracias a mi querido amigo Felipe de la Balsa por la magnífica exposición y diálogo que pudimos mantener, y gracias también a Matías por el esfuerzo y por la dedicación llevando a cabo su vocación, que es el diseño gráfico. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa, si Dios quiere, con el embajador Abel Poz.